¿Qué tal, amigos de Programación en Acción? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro tutorial Java desde cero. En esta ocasión vamos a iniciar con un nuevo capítulo que tiene que ver con los tipos de variables que se manejan en Java. El concepto de variable es un concepto que ya habíamos manejado en el capítulo anterior, puesto que habíamos visto lo que son los tipos de datos y ya habíamos comentado que tanto los tipos de datos como las variables pues son dos conceptos que van muy de la mano. Entonces, ¿qué es una variable? Bueno, ya sabemos que una variable es un espacio reservado en memoria que nos permite almacenar datos. Y esos datos se pueden manipular o pueden ser manipulados por los programas que nosotros estamos desarrollando. Ya sabemos que a una variable o cuando se define una variable hay que definirle un tipo de datos específico y ese tipo de datos lo que nos va a indicar es el tamaño en memoria que va a ocupar esa variable, el rango de valores que acepta y las operaciones que se pueden hacer con esa variable que se declara. Es muy importante entender que para poder usar una variable se deben declarar primero antes de usarlas. Entonces, aquí tenemos la sintaxis de lo que sería la declaración de una variable. Primero vamos a poner lo que es el tipo de dato. Ya vimos que el tipo de dato puede ser byte, short, long, int, float, real, booleano, char, etc. Después, el nombre de la variable, que este puede ser cualquier nombre que nosotros le asignemos, pero obviamente hay ciertas reglas que se deben de seguir, que ya las vimos en el capítulo 4. Y podemos inicializarlas con un signo igual y después del signo igual podemos darle el valor, según el tipo de datos que hayamos definido acá. Y en una misma línea podemos definir muchas variables del mismo tipo, separándolas con una coma y escribiendo después de la coma el nombre de la otra variable, asignándole su valor opcionalmente y así las que necesitemos. Aquí tenemos ejemplos de declaración de variables. Aquí en esta primera línea tenemos tres variables, la variable A, la variable B y la variable C de tipo int, o sea, enteras. Entonces aquí lo que estamos haciendo es declarar tres enteros, pero ojo que estos enteros o estas variables únicamente están declaradas, pero no están inicializadas. En la segunda línea tenemos dos variables, la A y la B, pero aquí estas variables sí están inicializadas, ambas tienen un valor inicial de 10. En la tercera línea tenemos la variable b mayúscula que se inicializa con el valor de 22 y es de tipo byte. En esta línea tenemos la variable pi de tipo double y su valor es 3.1416. Acuérdense que los tipos double son decimales. Y por último tenemos la variable a que es de tipo char, es decir, de tipo carácter, puede almacenar únicamente un carácter y se inicializa con el valor de la a minúscula. Acuérdense que los valores de tipo carácter van encerrados entre comillas sencillas. Bien, dentro de Java vamos a poder trabajar con tres tipos de variables diferentes. ¿Cuáles son estas variables? Bueno, son las variables locales, las variables de instancia y las variables de clase, que también se les conoce como variables estáticas. Vamos a ver más a detalle las características de cada una de este tipo de variables. Comenzamos con las variables locales. ¿Qué características tienen las variables locales? Primero vamos a decir que las variables locales se declaran en métodos, constructores o bloques. O sea, yo las puedo declarar en un método, en un constructor o en un bloque de programación. Las variables locales se crean cuando se ingresa el método, el constructor o el bloque y la variable se destruirá una vez que salga del método, constructor o bloque. O sea, se crean cuando nosotros mandamos llamar ese método, ese constructor o ese bloque y cuando salimos de ellos se destruye la variable. Los modificadores de acceso no pueden usarse para las variables locales. Vamos a ver también más adelante el tema de modificadores de acceso, que también ya lo habíamos mencionado en videos anteriores, que son básicamente el público, el privado, el protegido y el por default, que sería también conocido como el paquete, pero vamos a ver ese tema más adelante.
Las variables locales solo son visibles dentro del método, constructor o bloque donde se declaran. Las variables locales se implementan a nivel de pila internamente. Cuando se declara una variable local, estas no tienen un valor predeterminado. Entonces es necesario siempre asegurarnos de que se le asigne un valor inicial antes de usarlas por primera vez. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando estemos utilizando variables locales, al momento de declararla, siempre hay que asignarles directamente un valor. Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso estamos utilizando lo que viene siendo la clase mascota. Aún no entramos al tema de programación orientada a objetos, pero aquí es bueno que ya vayan familiarizándose con lo que viene siendo el manejo de clases y métodos. Entonces esta que dice aquí mascota es una clase. Aquí pueden ver una clase de tipo public, que este sería un modificador de acceso. Entonces tengo mi clase mascota y yo tengo un método también público que se llama edad mascota. Y aquí tengo yo mi variable. Entonces esta sería una variable local. ¿Por qué es una variable local? Porque está definida dentro de un método y tengo que inicializarla. Int edad igual a 0. Y luego yo la puedo modificar. Esta misma edad va a ser igual a lo que está en edad, es decir, este 0 más 7. Y yo después puedo imprimir esta variable, el valor de esta variable, que sería edad. Entonces yo mando un print ln y digo la edad de la mascota es, e imprimo la edad. Y luego yo tengo aquí mi método main, que en este método main lo que yo voy a hacer es crear un objeto. Este que es prueba es un objeto de tipo mascota, o sea de esta clase. Lo instancio, new mascota. Y prueba, mi objeto se llama prueba y mando llamar al método edad mascota, que sería este método de acá. Entonces este método lo que hace es que me inicializa la edad, le suma 7 y me la imprime. Entonces si yo ejecuto mi programa, el resultado que me mostraría es este. La edad de la mascota es 7. Es muy importante, como les comentaba, la inicialización de las variables. En este caso, regresando, tenemos int edad igual a 0. O sea, aunque yo sepa que edad al momento de iniciarla no va a tener ningún valor, pues yo lo tengo que especificar. Si yo le quito este igual a 0 y dejo nada más el int edad y pongo por aquí el punto y coma, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto en las características al momento de iniciar con lo que es la explicación de las variables locales, nos decía que no pueden tener un valor predefinido y entonces siempre hay que inicializarles o asignarles un valor al inicializarlas para que no nos marque error. Le repito, si yo le quito este igual a 0 y dejo el punto y coma aquí, nos va a marcar un error. Entonces nos estaría mandando este error, que sería el número de la variable puede no haber sido inicializado. Y efectivamente pues sería edad igual a edad más 7 porque no podría hacer la operación porque digamos este valor de edad estaría vacío. Entonces siempre hay que inicializar las variables locales. Después tenemos lo que son las variables de instancia. Las variables de instancia se declaran en una clase, pero fuera de un método, constructor o cualquier otro bloque. Cuando se asigna un espacio para un objeto dentro de un conjunto de objetos del mismo tipo, se crea un espacio para cada valor de la variable de instancia. Es decir, cada vez que creamos varios objetos a partir de la misma clase, esa variable de instancia puede tener un valor diferente para cada uno de los objetos que son instanciados. Las variables de instancia se crean cuando se crea un objeto con el uso de la palabra clave new y se destruye cuando se destruye el objeto. Las variables de instancia contienen valores que deben ser referenciados por más de un método, constructor o bloque, o partes esenciales del estado de un objeto que deben estar presentes en toda la clase. Las variables de instancia se pueden declarar en el nivel de clase o antes o después de usarlas. Los modificadores de acceso pueden ser asignados a las variables de instancia. En este caso, cuando ya nosotros declaramos una variable de instancia, sí vamos a poder hacer uso de modificadores de acceso para restringir o para definir qué clases pueden o no acceder a esas variables. Las variables de instancia son visibles para todos los métodos, para todos los constructores y todos los bloques de la clase. Normalmente se recomienda hacer que estas variables sean privadas. Hay que definir el nivel de acceso privado.
Sin embargo, se puede dar visibilidad a las subclases para estas variables con el uso de modificadores de acceso. Las variables de instancia tienen valores predeterminados, a diferencia de los locales, estas sí tienen valores predeterminados. Para los números, el valor predeterminado es 0, para los booleanos es falso, y para las referencias a objetos es null. Los valores pueden asignarse durante la declaración o dentro del constructor. Se puede acceder directamente a las variables de instancia llamando al nombre de la variable dentro de la clase. Sin embargo, dentro de los métodos estáticos, es decir, cuando las variables de instancia tienen accesibilidad, deben llamarse con el nombre completo utilizando lo que se conoce como la notación de punto. La notación de punto consiste, como lo que tenemos aquí, vamos a tener nuestro objeto, entonces vamos a poner el nombre de objeto al cual estamos haciendo referencia, ponemos el punto, por eso se llama notación de punto, y después el nombre de la variable a la cual queremos acceder. Y aquí tenemos un ejemplo, esta también es una clase de nombre empleado, y esta es una variable de clase porque está fuera de un método. Esta variable está fuera de un método, ¿sí? Entonces, y como es de tipo público, entonces es visible para cualquier clase hija. O sea, nosotros podemos tener hijas que se deriven de esta clase. Les repito, lo vamos a ver más adelante cuando entremos al tema de orientación a objetos. Pero por lo pronto tenemos esta clase es empleado. De esa clase nosotros podemos derivar otras que se vayan a llamar clase hijas. Y como es pública, esta variable de tipo string, nombre, es accesible o es visible para cualquier clase que se derive de esta clase empleado. La variable salario es visible solamente para la clase empleado. ¿Por qué? Porque es una variable privada. Entonces las variables privadas únicamente son accesibles desde la propia clase. La variable nombre es asignada en el constructor. Bueno, aquí estamos viendo, este es un constructor que se utiliza básicamente, es un método, pero que se utiliza para crear objetos al cual le definimos los parámetros que va a necesitar ese constructor para poder crear el objeto. En este caso necesita un nombre del empleado y la variable nombre, que sería esta misma de acá, entonces yo le asigno este parámetro aquí y lo igualo, lo asigno. Y lo mismo pasa con el salario, aunque este ya sería un método set. Dentro de los métodos que manejan generalmente los objetos tenemos métodos setters o getters. Los métodos setters, como es este caso, se utilizan para poner valores en una variable o para guardar valores en una variable, y los métodos getters son para leer los valores que tiene una variable, pero también los vamos a ver más adelante. Lo importante es esto, aquí yo tengo el método setSalario donde pido un parámetro del salario del empleado, y esta variable salario, que sería este de acá, yo la igualo a este parámetro y se lo asigno. Y finalmente tengo un método para imprimir toda la información del empleado, que en este caso nada más tengo nombre y salario. Tengo systemout.print nombre y el salario. Y tengo mi método main, en donde yo creo el ep1, que es un objeto del tipo empleado. Y esto es lo que le comentaba, lo instancio si voy a crear un ep1 de tipo empleado a través de la clase empleado, pero el constructor me pide un parámetro que es un parámetro de tipo string, que es el nombre del empleado. Entonces yo se lo asigno aquí, Mike. Y hago uso de la notación de punto, recuérdenlo, también lo vamos a ver más adelante, pero ya váyanse familiarizando. Entonces yo pongo el nombre del objeto de referencia, empleado 1 punto, ¿cuál método? Set salario, o sea yo le voy a asignar un salario al empleado, ¿sí? Con esta, de 10,000. Y luego, una vez que ya lo tengo asignado, entonces yo ya tengo un nombre y tengo un salario, entonces yo puedo empleado 1 y llamar al método print empleado. Por ejemplo, este método no tiene parámetros, no me pide parámetros, yo simplemente tengo que poner los paréntesis y tan. Ahora, ¿por qué no nos marca error? Por ejemplo, aquí también habíamos quedado que, a diferencia de las variables locales, que siempre obligatoriamente deben ser inicializadas, es decir, asignarles un valor, aquí no hay ningún problema. La variable salario puede estar en 0 sin ningún problema, porque es una variable de clase. Acá la declaro, pero no le asigno nada, igual nombre, porque son variables de clase. Y obviamente la salida sería eso, nombre Michael, salario, bueno, ahí 10,000.
ahí falta un 0, pero 10,000. Después tenemos las variables de clase, que se les conoce como variables estáticas. Las variables de clase, también conocidas como variables estáticas, se declaran con la palabra clave static dentro de una clase, pero también tiene que ir fuera de un método, de un constructor o un bloque. ¿Cuál es la diferencia de las variables de clase y las variables de instancia? La diferencia principal es que las variables de instancia, como les había comentado, cada vez que yo creo un objeto a partir de esa clase, pues esa variable puede tener un valor o va a tener un valor para cada objeto. En el caso del empleado, yo puedo crear 10 empleados a partir de la clase empleado y obviamente cada uno va a tener su nombre. O sea, por eso es una variable de instancia, porque cada uno va a tener su nombre. Y aquí no, las variables de clase van a ser, una variable de clase va a tener el mismo valor para todos los objetos que se creen a partir de esa clase. Por eso dice aquí que solo habrá una copia de cada variable de clase por cada clase, independientemente de cuántos objetos se creen a partir de ella. O sea, yo por ejemplo, una variable de clase podría ser número de empleados, ¿sí? Para que yo, cada vez, si creo 3 empleados, va a ser su variable nombre, como es de instancia, entonces uno va a ser Hugo, otro Paco y otro Luis. Pero yo puedo crear la variable de clase número de empleados, entonces cuando yo crea a Hugo, número de empleados va a ser 1. Cuando yo cree Paco, el número de empleados va a ser 2. Y cuando yo creé Luis, el número de empleados va a ser 3, pero el valor va a ser el mismo. Raramente se usan variables estáticas solo cuando son declaradas como constantes, es decir, cuando no va a cambiar su valor. Las constantes son variables que se declaran como públicas, privadas, finales y estáticas. Como les comentaba, las constantes nunca cambian su valor inicial, o sea, es un número constante. Las variables estáticas se almacenan en la memoria estática, por lo tanto es raro usar variables estáticas que no sean declaradas finales y usadas como constantes públicas o privadas. Las variables estáticas se crean cuando se inicia el programa y se destruyen cuando se detiene. Ojo, aquí es cuando se inicia el programa. O sea, si yo tengo una variable estática, en cuanto yo empiezo a correr o a ejecutar mi programa, se crean. Y hasta el momento en que yo cierro el programa, se destruyen. Aquí la visibilidad también es similar a las de instancia. Sin embargo, la mayoría de las variables estáticas se declaran públicas. ¿Por qué? Porque generalmente son variables que deben estar disponibles para todos los usuarios de la clase. Estas también tienen valores predeterminados, que son los mismos que las variables locales. Ya dijimos que 0 para los números, ya sean enteros o decimales, falso para los booleanos y para los objetos es null. Los valores pueden asignarse durante la declaración o dentro del constructor. Además, los valores pueden asignarse en bloques especiales de inicializador estático. Igual, también se pueden acceder a estas variables con la notación de punto, en donde vamos a definir primero lo que es el nombre de la clase, punto, y luego el nombre de la variable a la que queremos acceder. Cuando nosotros declaramos las variables de clase como public static final, los nombres de las variables van a estar en mayúsculas. Si las variables estáticas no son públicas y finales, la sintaxis de denominación entonces va a ser la misma que las variables de instancia y las variables locales. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, retomando un poquito el ejemplo de la clase empleado. Tenemos aquí también nuestra clase. Y aquí tenemos, la variable salario es una variable private static. Y aquí está, private static, ¿de qué tipo? De tipo doble, que es salario. Y tenemos una variable static final, que ya habíamos dicho en una de las reglas anteriores, que esas cuando son static y finales deben de ir en mayúsculas. Por eso, departamento es una constante, entonces nos sirve para distinguirlas. Public static final string departamento y va en mayúsculas. Y la inicializo con desarrollo, es decir, estamos hablando del departamento de desarrollo. Y tenemos nuestro método main. Entonces yo asigno salario es igual a 1000, igual a 10,000. Imprimo departamento, que yo ya sé que tiene el valor de desarrollo, más el salario promedio
digamos el salario promedio de los empleados del departamento de desarrollo es salario que es 10,000. La salida de si ejecutamos este pequeño programita, pues nos daría eso. Desarrollo salario promedio igual a 10,000. Entonces, hasta aquí el tema de tipos de variables. Gracias por sintonizarnos. No olviden darle like al video, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.